Un cordial saludo a todos los amigos y discípulos que nos están viendo en este momento a través de células en línea. Para nosotros es una bendición el poder llegar hasta sus hogares y compartir las ricas bendiciones de la palabra y los testimonios de lo que el Señor ha hecho en cada vida. Bueno, hoy tenemos algunos invitados especiales que también tienen algo tremendo para compartir, pero vamos a empezar con una palabra de oración. Amado Dios, gracias por este momento que tú nos das de podernos reunir con tu pueblo, con tantas personas que hoy están en sintonía a través de este medio para poder crecer en la fe y poder fortalecerse espiritualmente. Pedimos, Señor, que esta administración de hoy toque los corazones, que tú des respuesta a cada necesidad. Mira que te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Ruth Jimena, preséntanos a algunos de los que están hoy acompañándonos. Claro que sí, pastor. Qué alegría poder hoy tener a los pastores Julián y Fanny Flechas, pastores de MCI Mosquera. Está bienvenido. Está Salvador, también es un amigo de casa. La pastora Emily, que lleva muchos años con nosotros. Y José Luis, de Generación 12, y nuestro amigo Fernando Ramos. Bienvenido. Gracias. A ver, Fernando, una cancioncita. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí al pastor Julián también, que a veces dirige la alabanza ya en la Iglesia de la Misión Carismática de Mosquera, y todos a cantar juntos acá al Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto,
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hay un texto que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Note cómo empieza el Evangelio de Juan, hablando de que en el principio era el Verbo. Muy similar a cómo empieza el libro de Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Luego habla de que la tierra está desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero Dios dio el decreto y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahí fue cuando el Verbo de Dios entró en acción. Y el apóstol Juan dice: en el principio era el Verbo. Más adelante, en el verso 11, dice, en el verso 10, en el mundo estaba, se refiere al Verbo de Dios, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y añade: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Note cómo el mismo Dios, el Verbo de Dios, aceptó tomar forma humana. Por eso fue que Jesús nació de una virgen, se hizo hombre. Y al referirse a una virgen, fue que no hubo intervención del varón, fue directamente del Espíritu Santo. Por eso Jesús es conocido como el postrer Adán. Él vino en reemplazo del primer Adán, porque el primer Adán falló. Ahora Jesús nace bajo esas mismas condiciones, y por eso tuvo que pasar por las mismas pruebas que pasó el primer Adán, pero Jesús no falló. Él vino con un propósito: a dar su vida en rescate por nosotros. La obra de Jesús culminó en la cruz del Calvario, y la muerte de Él vino a ser prácticamente nuestra muerte. La resurrección de Él vino a ser nuestro renacer a una nueva vida. Es por tal motivo que en Células en Línea hemos invitado personas que compartan qué fue lo que Jesús hizo en las vidas de ellos, porque cada quien tenía un destino ya trazado, pero un destino completamente distante de Dios. Pero cuando se encuentran con el Verbo de Dios, lo aceptan en el corazón, todo en ellos cambia. Acá está una parejita de pastores. Julián Flechas vino con su amada esposa. Y ¿cómo fue que Julián en verdad tuvo ese encuentro con Jesús? Bueno, pastor, ya fue hace 23 años cuando llegué a la misión carismática. Tenía una vida muy desordenada desde los 12 años aproximadamente. Como que algo en mí se quebró desde muy niño en la relación con mis padres. Y pues como que todo ese dolor como que lo lleva a uno a sumergirse en muchas cosas, en alcohol, vicios, rebeldía. Ya a los 17 años ya estaba tocando prácticamente el fondo, cuando pues mi vida que ya no tenía sentido. Entré en unas etapas de depresión muy fuertes, pensé suicidarme más de 2 ocasiones,
estaba consumiendo alcohol todos los días, fumaba muchísimo. Y ya como que en ese sentido ya no me importaba la vida, ya como que llegaba ebrio a mi casa sin querer más nada. Y alguien me invita, un familiar, pues desde hacía mucho tiempo mi mamá y algunos familiares estaban orando mucho por mí porque ya estaban viendo una situación muy, muy difícil. Y me invitaron, me insistieron, yo la verdad no quería. Desde muy niño pues me han sembrado la palabra, familiares que son cristianos, pero pues la verdad yo siempre no quise, yo lo último que quería hacer era cristiano. Me burlaba de los cristianos, mi mamá cuando iba a veces para la iglesia me burlaba de ella, le decía vaya donde esos pastores allá que le lavan el cerebro, que le roban la plata, y como que siempre fui muy chocante contra el cristianismo. Lo último que llegué a pensar era llegar a una iglesia cristiana y mucho menos volverme pastor. Pero pues de tanta insistencia de una persona invitándome, pues accedí a venir, casi que obligado, más como por quitarme de encima a esta persona. Llego el domingo acá a una de las reuniones que se hacían aquí en el templo, antiguamente la 31, veo la gente haciendo fila para entrar, me impactó la cantidad de jóvenes, de personas. Yo llego a la iglesia, entro un poco como con recelo, como prevenido, pero apenas ingreso a la iglesia me impactó la iglesia tan bonita, la alabanza, y escucho una voz dentro de mí que decía Julián, yo te amo. Y yo quedé impactado porque dije, ¿qué pasó anoche que me metí? Porque la noche anterior, pues como por variar había estado tomando, me había emborrachado. Llegué esa mañana, pues como lo que decimos acá en Colombia, el guayabo. Entonces llegué a la iglesia mal y escucho una voz dentro de mí que a mí me impactó. Me habían guardado silla en la segunda fila de la iglesia, pues uno va por primera vez, uno quiere estar lo más atrás posible y me guardan puesto en la segunda fila. Estaban en plena adoración. La que estaba dirigiendo la alabanza dijo, levanten sus manos. Yo nunca había hecho eso en una iglesia. De niño había asistido a una iglesia cristiana, pero nunca tuve un encuentro con Dios. Y ahí es cuando me dispongo, levanto las manos como por no hacer el oso de soy nuevo, pues sigamos la corriente. Y apenas levanto las manos siento ganas de llorar. Y yo apretaba los dientes y decía, no voy a llorar, ¿qué me pasa? Porque voy a llorar acá. Pero miro a todo alrededor y todos estaban llorando. Y dije, bueno, estamos en confianza. Entonces me quebranté de una forma increíble. Y por segunda vez vino otra voz, vino la misma voz, por segunda vez que me decía, Julián, yo te amo y hace mucho tiempo te he estado llamando para que tú me sirvas y tú no has querido. Ahí yo ya quedé impactado, dije, bueno, ya sabía que era Dios, nunca había escuchado esa voz. Y empezó la película de mi vida, me pasó por un minuto, me sentí el más grande pecador. Yo hasta ese momento, yo tenía 17 años, yo no me sentía pecador, creo que vivía lo que todo el mundo vive, todo joven vivía en esa época o en ese momento. Pero cuando viene la segunda vez la voz de Dios, me sentí el más grande pecador. Yo empecé a llorar, como clamándole a Dios misericordia, pidiendo otra oportunidad. Recuerdo que el pastor predicó ese día. Luego pasó el pastor a predicar, pero yo empecé a tener una batalla interna toda la charla, porque era una batalla de pensamientos, de voces que me hablaban de que esto no era la verdad. Bueno, empezó una confusión en mi mente, como una batalla espiritual. Creo que la sentí ese día muy fuerte. Yo empecé a razonar, a decir, yo no me voy a meter en esto, estoy muy joven para volverme cristiano, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi novia? Bueno, muchas cosas. ¿Y cuál era su novia? No era todavía ella. Y cuando ya al final el pastor hace el llamado, yo endurecí mi corazón nuevamente. Yo dije, no es mi tiempo, yo estoy muy joven para meterme en una iglesia cristiana por allá cuando sea muy grande, pero ahorita no. Pero cuando el pastor hace el llamado, hace la oración de fe, dice, ¿cuántos hicieron esta oración por primera vez? Levante su mano. Pues yo estaba allá adelante y pues mi mano se levantó casi que sola y yo, oh Dios mío, ya ni modos de zafarme. Y dije, no. Y apenas el pastor nos invita a ponernos de pie, vuelvo a llorar, pero lloraba como un niño pequeño. Cuando el pastor dice, pasen al frente, yo pasé corriendo. Y apenas pasé al frente, yo creo que era el que más lloraba. Yo recuerdo que el pastor se me quedó mirando. Yo creo que el pastor decía, está mal este muchacho. Porque pasé al frente totalmente quebrantado. Yo había visto cómo los nuevos pasaban cuando estábamos haciendo la fila para ingresar a la iglesia. Veía cómo los de la primera reunión salían los nuevos. Y le pregunté al que me invitó, le dije, ¿y ellos qué? Me decía, no, son los que vienen por primera vez. Y yo dije, uy, no, yo no voy a ser el oso. Yo no voy a pasar por ahí, no, que... Y en ese momento fue tanto el gozo, yo experimenté el nuevo nacimiento ese día y sentí tanto gozo en mi corazón que
yo era el más feliz cuando salí, todo el mundo me aplaudía, dando la bienvenida a los nuevos. Yo a todo el mundo los saludaba, una sonrisa. Ese día dejé las groserías, dejé la inmoralidad, dejé el pecado. Ese mismo día yo sentí literalmente que Jesús entró en mi corazón. Tuve un encuentro increíble con Dios ese primer momento. Yo llegué, y a todo el mundo el que me encontraba le decía, mira, fui a la iglesia, Jesús me habló, porque pues escuché 3 ocasiones la voz de Dios audible, y luego tengo esa experiencia con el Señor. Y ahí desde ese día nunca dejé de asistir a la iglesia, aunque pues tuve mis tropiezos al comienzo, pero fue como ese primer impacto con Jesús muy real. ¿Y cómo te conociste con Fanny? Bueno, yo comencé luego, al poco tiempo, llegar a la iglesia a mi primer célula, y pues Fanny la invitaron a esa primer célula que yo dirigí hace 22 años más o menos. Cuando la vi me pareció muy bonita y dije, wow, pero pues era una nueva, yo era el líder. Yo dije, no, Señor, reprendo toda tentación. A ella no le gustó la célula, pero a mí sí me gustó la invitada. Entonces, pero dije, no, bueno, pues solamente fue como un gusto. Pero luego una discípula la siguió invitando, le siguió insistiendo. Llegó primero la hermana. Ella pues como que al comienzo no se dispuso mucho, pero luego llegó nuevamente, se comprometió, y ya cuando pues empezó el proceso en ella, vi el cambio. Entonces puedo decir que la gané, la consolidé, la discipulé, la envié y me la cuadré. La visión. ¿Pero dónde la envió? Funciona. Y ahí sí no le envió. Y fue una muy buena discípula. Fuimos muy buenos amigos en todo el proceso, pero pues nuestro proceso fue bien, como unos 3 años más o menos que duró. ¿Y a ti qué te llamó la atención de Julián? No, a mí al comienzo no me gustó. Yo lo veía como el líder y él sí desde el comienzo me miraba y no me dejaba que nadie se acercara a mí, pero no, estaba cuidando el fruto. Sí, él cuidaba las discípulas. Se me acercaba alguien y él decía, no, ella está ahorita enfocada en el ministerio, ella ahorita no está mirando a nadie, yo ni siquiera me enteraba. Espantando a todo el mundo. No, tocaba, Sí. porque habían varios ahí detrás de ella. Pero después tuvimos una muy buena amistad, fuimos muy, muy buenos amigos. Entonces después de un año fue que empecé como a verlo diferente y yo, no, Dios mío, me está gustando el líder, no sé por qué. Entonces empezamos ahí a orar y a hacer todo el proceso de amigos especiales, de todo el proceso. Wow. ¿Y Salvador? Pastor. ¿Cómo fue su vida? Que dice que era una joyita pero en bruto, ¿no? Pues pastor, gracias por invitarme y poder estar acá con todos. Pues pastor, llevo 18 años en la iglesia, hace 18 años llegué a la iglesia. Pues cuando llegué a la iglesia, pues estaba mal en todo, en las finanzas, en los sentimientos, en todo. Pues también creo que al igual que el pastor, desde muy poca edad empecé a consumir licor, pero fui muy afectado en mis sentimientos. O sea, siempre fui muy dado a tener como relaciones. Entonces tenía una relación en cada lado, mi corazón estaba dividido en muchos lados y pues finalmente no tenía nada. Como un Salomón, era un corazón muy grande para muchas. Sí, la verdad sí empezó y todo empezó como un juego, la verdad, porque eso se veía como que era la moda, el mostrarse uno hombre, y era una forma como de mostrar esa virilidad, ¿sí? Y entonces realmente fue como un juego, pero después cuando uno empieza a ir avanzando, pues realmente empieza a quedar muy poco de uno, porque empieza a quedarse el corazón en muchos lugares. Y entonces empieza a venir la soledad, empieza a venir la tristeza, empieza a venir la amargura. Y entonces un pecado lleva a otro y pues empieza uno a refugiarse. Empecé a refugiarme en el alcohol, consumía mucho licor, casi que a diario. Yo creo que ya estaba también en límites. Entonces ya mi tinto no era un tinto normal, sino era una porción de tinto, medio tinto, y la otra porción era alcohol todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el trabajo, porque pues igual yo trabajaba. Y pues las finanzas y todo era algo terrible. En mi casa también yo vivía con mis padres y pues las finanzas estaban terribles, estábamos embargados. Bueno, realmente era un caos toda mi vida, pastor, cuando yo llegué a la iglesia. O sea,
tu nombre de Salvador era para salvar las mujeres de una mala relación, ¿no? Se aparecía como el Salvador. Yo aparecía y me iba muy Conocí bien. a una mujer, además. ella necesita un Salvador. Y me iba bien, creo que me iba bien porque eso pues era fácil, no sé. Pero bueno, pastor, después la verdad, cuando como que esa vida, yo sentí que Dios me empezó a llamar, porque estuve en varias situaciones de muerte donde milagrosamente salía como avante. Tuve 3 o 4 situaciones bien específicas y cada vez que yo salía de eso decía, oh, algo más debe haber, o sea, Dios está ahí. Mi mamá oraba mucho por mí, entonces yo decía, yo creo que tengo que ahora sí hacerle caso a mi mamá, pero después de que salía de la situación otra vez recaía en lo mismo. Pero sí sentía, y al final, antes de llegar a la iglesia, sentía como que Dios me estaba llamando, como que me estaba atrayendo. También una de las novias fue la que me invitó a la iglesia, y de hecho yo empecé a visitarla a ella, y en la casa de ella hacían una célula de mujeres. Y pues yo era el único hombre en la célula de mujeres. Y trataba de no llegar a la célula, entonces yo llegaba, la célula era a las 3 y yo llegaba a las 5 para que ya se hubiera terminado. Y cuando llegaba a las 5, ay no, es que hoy nos retrasamos y me le tocó célula. Y yo, bueno, entonces era así. Pero, pastor, realmente lo que marcó mi vida fue el encuentro. O sea, yo realmente fui al encuentro y yo creo que sí, mi vieja naturaleza quedó ahí. O sea, después del encuentro, en el encuentro, pues fue una experiencia además que pues era muy extraña para mí. De hecho, llegar al encuentro y llorar, uno de hombre llorar, pues era algo extraño. Realmente en el encuentro percibí lo que el pastor nos ha enseñado. Yo fui perdonado por mis pecados, fui sanado. Fui liberado, recibí la unción del Espíritu Santo y mi vida tuvo un rumbo diferente, pastor. Entonces para mí el encuentro realmente marcó mi vida. Yo no tuve que ir a varios encuentros. Después del encuentro para mí fue fácil realmente ser radical en buscar al Señor. Wow, tremendo testimonio. Pero está también Emily, ¿no? Como que hoy se pusieron de acuerdo todos los que tenían el problemita con el licor, ¿no? Ahora, a ver, Emily, ¿cómo fue su experiencia? Gracias, pastor. Bueno, pastor, yo me casé muy joven, igual me separé muy joven. Y a raíz de la separación me entregué al alcoholismo, quise llenar ese vacío con el alcohol. Y llegué a un alto grado de alcoholismo que estuve hasta en Alcohólicos Anónimos. Y allá, como me dijo una ocasión el pastor, de allá me sacaron. Fue un tiempo en que estaba estudiando en mi casa. Juan Carlos tenía apenas 3 añitos. Mi hija tenía 12 añitos y me decía, mami, yo me voy a ir con el primero que me diga mi mamá va a ser la culpable. Mi hijo me decía que no me quería ver así bolacha. Y para mí era una situación muy difícil, pastor. Vivía en una amargura, en una soledad, en una tristeza. Quería salir de eso porque sabía que estaba destruyendo mi vida y estaba destruyendo mi hogar. Trabajaba en un lugar donde el presidente, la empresa la manejaba Regina 11 y todos los jefes bebían y todos los días bebíamos. Y me regalaron una licorera que parecía un perfumero y yo la llevaba siempre en el bolso y a todo momento estaba bebiendo, a todo momento. Y como decimos en el Tolima, que yo soy de Armero, permanecía media caña todo el tiempo, pastor, y aún en el trabajo. Y me llamaban muchas veces la atención porque siempre permanecía así. En las noches yo tomaba aguardiente, dejaba la botella de aguardiente debajo de la cama y a las 2 de la mañana me despertaba y era el trago. Cuando me levantaba ya estaba iniciada. Era una vida muy triste y muy desordenada porque escuchando al pastor y a Salvador que están hablando del alcoholismo, si en un hombre es tan, pues se nota tanto, cuanto más en una mujer. Todos los vecinos no me trataban porque creían que ya con mis tragos iba a ir a conquistarle los esposos. Mi mamita, que Dios me permitió tenerla 90 años, me decía, yo me voy a morir antes de tiempo y me iba a ser la culpable. Yo le preguntaba al Dios, yo adoraba un crucifijo, que ese es el testimonio como llegué, como busqué de Dios. Y le preguntaba que por qué esa situación, que yo quería salir de eso y que no podía.
porque muchas veces traté y no podía. El alcoholismo, pastor, es como la droga. Yo cuando no tomaba, que trataba en mis fuerzas de hacerlo, temblaba y tenía que ir a buscar un trago para que me calmara. Hasta cuando una amiga me habló de la iglesia de la Misión Carismática. Igual que el pastor Julián, yo decía, no, pero a mí no me cambia nadie. Yo les decía, a mí no me cambia ni Dios, porque yo no conocía a ese Dios que cambió mi vida, conocía a ese crucifijo, que el testimonio del crucifijo, pastor, impactante. Una noche que llegué, que no sabía de dónde era vecina, midiendo llaves en las casas porque no sabía cuál era la mía. Que yo llegué a un alto grado, muy alto grado de alcoholismo. Y cuando entré, no prendí la luz para no despertar a nadie, y ese crucifijo empezó a sangrar. 3 veces cayeron las gotas de sangre en mi cama, y yo prendí la luz, el crucifijo ahí quieto. Lo volví a apagar la luz y por 3 veces hasta que lo quité y lo tiré. Y yo conocí de Cristo en una Semana Santa, un Jueves Santo, me invitaron y recuerdo que el pastor estaba predicando sobre la revelación de la cruz. Y fue cuando tuve la revelación del verdadero Cristo que cambió mi vida. Ese Sábado Santo, el pastor invitó a un ayuno y predicó sobre Gálatas 5, que ese es el rema con el que Dios cambió mi vida, porque ahí dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y yo dije, yo quiero heredar este reino. Me paré cuando llegó esa palabra rema a mi vida y dije, yo quiero heredarlo. Y yo pues tuve el privilegio, pastor, en ese tiempo no habían todavía los encuentros, la iglesia estaba prácticamente empezando. Yo estoy hablando de hace 33 años, más ya voy a cumplir 34. Pues eras una niña. No, pastor, yo iba a cumplir 40 años cuando llegué a la iglesia. Y entonces, cuando el pastor predicó sobre Gálatas, inmediatamente yo dije, no, yo tengo que dejar el alcohol. Y fue cuando le comenté al pastor, y el pastor me empezó a ministrar individual, me hacía liberaciones individuales renunciando al trago. Y recuerdo que una de las cosas que me dijo es que me tenía que apartar de todas las personas que influyeran en mí para beber, que no, que así fuera la familia. Y yo me aparté. Y como el trabajo, pues era básicamente los que influían, yo me Se apartó de Regina 11. Sí. Yo allá podía haber llegado yo a Regina 11 y en ese momento, pastor, ¿dónde está la vuelta? Cuando el pastor predicó sobre la cruz, yo dije, yo quiero cambiar. Y en el ayuno, cuando el pastor habló sobre Gálatas, empezó a mí las ministraciones y fui libre. Y yo me aparté de todas esas personas, renuncié en esa empresa, que el día que la pastora nos reunió con las mujeres cabeza de familia, alguien me preguntó que entonces cómo había hecho si me había quedado sin trabajo. Con lo que me dieron de liquidación en esa empresa, yo puse una boutique y seguí trabajando en la casa. Y seguí el proceso, eso fue en 8 días que fui totalmente libre, pastor. Y nunca más, pues junto con el trago también, que el cigarrillo, que las invitaciones a bailar en ese tiempo eran las discotecas, la moda, y todo me fui apartando de todo, me consagré totalmente a Dios y pude ver ahora a mi hijo también consagrado, mi hija que también está viniendo, toda mi familia, porque vieron el cambio en mí, mis amigas, porque había un círculo de amigas en la misma situación, separadas, y nos reuníamos a beber. Había una vecina que aún decimos una ventana para poder beber las dos, ella al lado de allá y yo al lado de acá, y bebíamos, y ella, llegamos a un extremo que fácilmente, pastor, si yo no conozco de Dios, había caído en la droga, porque ya ni siquiera el aguardiente me emborrachaba. Ya yo me tomaba fácilmente una botella de aguardiente y seguía tranquila. Y en los diciembres tomábamos de seguido, 24, 25, era todos los días seguido. Yo tuve un hermano que murió de cirrosis alcohólica, mi papá también era alcohólico, entonces era como una maldición, era como la puerta que había para que yo cayera en el alcoholismo, en buscar refugio en el alcohol.
Y yo le doy gracias a Dios que conocí del Señor, le doy gracias a Dios por ustedes, pastores, porque si yo no hubiera llegado, ahorita no existiría con esa vida que llevaba. O quién sabe dónde estaría. Y le doy gracias, yo siempre digo, esta es mi segunda casa, y como dice mi hijo Juan Carlos, él dice, esta es mi cuna y será mi tumba. Y yo digo lo mismo, aquí nací de nuevo, porque yo sí tuve un genuino nacimiento, totalmente me aparté. Yo no trato personas, las trato para invitarlos, pero que tenga una amistad con personas que beben, no lo hago, no voy tampoco a reuniones, totalmente me consagré a Dios, pastor. Wow, hay tremendo testimonio. A ver, Fernando, una cancioncita. Una canción. Estaba pensando si hacía una invitación, pastor, ¿está de acuerdo? Claro. Ok. Entonces, no sé si me alcanzas ese sombrero que está allá, ¿verdad? Gracias. El otro también puede ser, no sobra. Pero pásame también el otro sombrero que está allá. Aquí lo podemos usar aquí el pastor Julián. A ver, me encanta. Hay que estar atento acá a la letra, ¿no? Bueno, vamos a imitar a Vicente Fernández. Ya lo había hecho antes, pero en otra célula, pero con Roberto Carlos. Esta vez es solo Vicente Fernández. El amor que Cristo ha dado me tiene muy motivado a crecer. Yo iba a paso de tortuga, para mí era una locura el crecer. Hasta que vine a la iglesia y aquí Dios habla y me cambia mi entender, que yo podía crecer si creía en el poder de la sangre de Jesús. A ver conmigo. Hay poder, en la sangre de Jesús. Hay poder, voy a crecer. Hay poder. Por aquí mi amigo Julián. El amor que Cristo ha dado me tiene muy motivado a crecer. Salvador, yo iba a paso de tortuga, para mí era una locura el crecer. Se la sabe. José Luis, acá José Luis. Hasta que vine a la iglesia y aquí Dios habla y me cambia mi entender, que yo podía crecer si creía en el poder de la sangre de Jesús. Ahora esta que es la
Poder. No, tiene que durar mínimo 15 segundos. De 30 segundos subes el Hay poder. Poder. No, que tiene que durar 15 segundos. Hay poder. Poder. A ver. Hay poder. No poder. Es que le ayude a Salvador a ver. Hay poder. Ayúdale, José. No. Hay poder. Poder. Muy bien, poder. En la sangre de Jesús. Hay poder. Hay poder, poder. Voy a crecer, voy a crecer. Hay poder, poder. A ver, allá todos en sus casas. Que hay poder en la sangre de Jesús. Bueno, José Luis, ¿y cómo fue su experiencia? Bueno, pastor, bueno, yo no pasé por el alcoholismo, gracias a Dios. Llegué muy joven a la iglesia, llegué como a los 11 años y de hecho a los 11 años la pastora Emily, en uno de los encuentros que hacíamos, mi mamá me llevaba porque estábamos tan pequeños, oró por mí y el Señor como que empezó a desatar una palabra y dijo a través de la pastora Emily, el Señor te voy a usar en la alabanza. Eso fue a los 11 años. Entonces ya después yo crecí, estaba como en la indecisión de estar en la música o no, pues el futuro de la música, y me decidí a estudiar música junto con unos amigos que conocí en el colegio, que incluso el conocernos y todo fue un milagro, porque la mamá que vivía en ese tiempo en Miami se comunicó con mi mamá y empezamos como una familia, y los tres teníamos como el sueño de la música. Y era tanto así que ensayábamos en mi cuarto, en un cuarto piso, en mi cuarto, en mi habitación. Hacíamos bulla y nos metíamos, al principio era con tarros y guitarras así acústicas. Después que fue pasando el tiempo como que empezamos a crecer y de poco fuimos ministrando en macrocélulas, en encuentros y soñábamos viajar a las naciones, ¿no? Tanto que se terminaba de pronto un encuentro y empezábamos a hablar entre nosotros, ¿y qué vas a hacer mañana? No, yo tengo un viaje a Argentina, no sé qué, tremendo, yo también voy a ir a yo no sé dónde, todo como hablando en fe y soñando, creyendo. Y en el año 2006, hacia diciembre, bueno, pues mi papá tenía como un cargamento y pues ya como era diciembre no tenía como los trabajadores, me dijo que lo ayudara a descargar un cargamento de coco. Entonces pues yo le dije a uno de ellos, de coco. Sí. Y le dije, no, pues a Brian le dije, acompáñeme y descargamos eso y pues todo bien. Entonces fuimos y cuando llegamos era un contenedor grandísimo y nos quedamos encerrados en ese contenedor y pues nosotros no sabíamos, un contenedor es de sellado hermético por si se cae al mar que se pueda rescatar de alguna manera, no entra oxígeno. Y tras del hecho, el coco, la cáscara del coco suelta dióxido de carbono. Entonces, realmente lo que sucedió fue que nos quedamos encerrados y yo empecé a golpear y yo grité para que nos abrieran y no, ahí ya me desmayé. Ya después mi papá es que me cuenta que cuando lograron abrir, pues mi papá me vio prácticamente muerto, ya tenía, o sea, estaba muy mal. Y se lanzó a darme respiración boca a boca, a ayudar a Brian, pero Brian no reaccionó. Bueno, estuvo en la 18 años tenía Brian, 20. Tenía 20 años cuando eso y fue una época muy
mucho dolor, de sentir que los sueños que teníamos como en la música ahí se habían terminado, porque pues todos los años que habíamos crecido y eso. Y recuerdo que al año se murió la tía de otro baterista aquí a la iglesia de Boris. Entonces yo me acerco a él como con mi dolor, ¿no? De decirle, no, venga, yo lo entiendo también, no sé qué. Y él me ve como muy mal y me dice, oiga, pero usted todavía está muy mal con eso. Y yo, pues claro, o sea, se murió mi amigo, se murió al lado mío, se acabaron como los sueños y todo. Entonces me dice, mire, yo siento de parte de Dios decirle esto. Usted tenía un plan y tenía un sueño de llegar allá y usted creía que iba a ser por este camino. Pero hoy de parte de Dios yo le digo, sí va a llegar allá, pero no es a su manera, es a la manera del Señor. Entonces yo le digo hoy, póngase las botas, levántese y siga, porque el Señor sí va a cumplir el sueño en usted. Y efectivamente, como al año de que tuve esa conversación con él, tuve el privilegio de entrar a Generación 12, a viajar a las naciones y hoy en día hoy tener una familia y ver como que verdaderamente el sueño de Dios se cumplió, que lo que Él había prometido, ahí está, firme, y aquí estoy. Wow, no, tremendo testimonio. Es una bendición. Wow. Bueno, Fernando, ahora una de alabanza, por favor. Una de alabanza. Permaneceré. Bueno, no, vamos a cantar una que es de las viejitas, Generación 12, pero pues que también es una canción que quiero introducir como fue compuesta. Fue en un tiempo también de prueba, personalmente que pasé, y yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. En un tiempo en que como iglesia, como pastores, como líderes estuvimos en quietud, en una disciplina, y yo pensé que ya no iba a volver a ministrar. Yo ya ministraba en la iglesia la guitarra, pero yo pensé que ya nunca iba a volver a tocar la guitarra, mucho menos a cantar. Y en ese tiempo de prueba Dios me dio un salmo donde dice, cantaré salmos a mi Dios en mi vida. Y otra versión dice, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y otra versión dice, cantaré hasta mi último suspiro. Y ahí Dios me hizo entender que aunque en mi mente yo no sabía qué sería de mi vida y no sabía si volvería a servir a Dios, a tocar la guitarra, que el Señor me está diciendo, no solamente vas a tocar la guitarra, vas a cantar, vas a componer, vas a servirme en la alabanza y vas a ministrar en mi casa hasta el último suspiro, hasta que parta de este mundo su presencia. Entonces compuse esta canción que es Mientras Viva y es de alabanza, y voy a invitarle a que la cantemos diciéndole al Señor que confiamos en que aunque venga la prueba, vamos a servirle, a cantarle, a adorarlo toda la vida. Amén. Me encontré en la oscuridad sin ti hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer, y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. A ver, todos con las palmas. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. A ver, todos digamos. Me encontré en la oscuridad sin ti hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer, y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría,
Y Julián, después de ese encuentro con Jesús, ¿cuál ha sido la etapa más difícil en su vida? Bueno, vino una situación de mi familia, ya como unos 5 años tal vez de estar conociendo al Señor, donde, bueno, una situación ahí con mi papá, donde como que eso que me quebró en la infancia, que fue una infidelidad de mi papá, que vi a mi mamá llorar, sufrir mucho, y como que todo eso pues lo refugió como en eso, como que se repetía la escena. Llegué un día a mi casa, veo a mi mamá llorando al lado de la cama y como que se me volvió la película como a los 7 años. Tal vez eso no había sanado plenamente. Todavía como que mi relación con mi papá era muy, muy distante a raíz de eso, desde muy niño, aunque yo en el encuentro sentí que lo perdoné, pero mi relación con él fue muy, muy marcada. Mi papá no conocía del Señor, obviamente, y cuando ya veo esa situación dije, no, mi papá, él no es mi papá, yo prácticamente lo eché de la casa, le dije, o sea, usted o me voy yo, pero con usted no vivo, usted no es mi papá, y como que me dolió, ahí se me rompió otra vez, como que mi vida sentí que se derrumbó en un instante, y fue una semana muy difícil. Yo como por un mes no le hablé a mi papá, le dije a mi mamá, yo le dije, no, vámonos y salgamos adelante. Mi mamá pues tiene un corazón muy compasivo, muy misericordioso, y dijo, no, yo voy a perdonar, vamos a seguir adelante. Pero yo como que no entendía a mi mamá porque ya no más, no aguantes más que mi papá te trate de esa manera. Pero fue muy difícil, y creo que en la vida cristiana eso fue algo que... ¿No sería por el apellido Flechas que quería salir volando con flechas? Yo creo que sí. Pero después entendí, Dios lo permitió, porque la herida era muy profunda hacia mi papá. Tenía un vacío muy grande y una herida muy marcada que había afectado muchas otras áreas. La relación con mis líderes, con mis pastores, aún la relación con Dios muchas veces se ve afectada a raíz de ese dolor que estaba allí. Yo iba allá a encuentros a ministrar, pero la única charla que yo no podía ministrar era familia. Yo podía dar toda el charla, arrepentimiento, Espíritu Santo, pero cuando tenía que ministrar familia, yo me bloqueaba. Yo daba la charla, pero en la administración no fluía nada. Y yo me confrontaba, decía, pero ¿por qué no fluye? Y era porque pues aún tenía algo muy reprimido en mi corazón. Luego, como a los 2 meses, mi papá, alguien le invita a la iglesia, una vecina que venía a la misión carismática, y empezó mi papá a buscar a Dios. Y yo dije, mi papá, eso es de verdad. Y bueno, ahí mi papá empezó como a asistir a una célula con mi mamá. Luego lo invitan a un encuentro. Ellos estuvieron con los pastores Luis y Janet de Barrios y fueron a encuentro ahí con una líder. Y cuando llegó el encuentro, mi papá me pide perdón y todo. Y ahí como que a mí, como que ahí fue como la restauración de muchas cosas. Más aún yo decía, pero ¿será que sí cambió? ¿Será que no? Como que había como la duda. Pero pienso que ahí Dios permitió eso, uno, porque conocí más a Dios como papá. Creo que Dios se me reveló como papá y como que sanó profundamente esa herida. Pero fue un momento difícil. Ya luego fue como un momento ya como a nivel del ministerio. Pues cuando pasa muchas cosas en el ministerio de jóvenes de aquella Pero época. un segundito. Porque lo que tú estás diciendo es algo que muchas personas también lo viven, que tienen ese encuentro con Jesús, se sienten que están sanos, libres, restaurados, pero hay algo que está dentro de ellos que no podido arrancar. En el caso suyo fue la relación con el papá, y eso afloró cuando él comete su error, y ahí te indispones, te cierras y afecta el temperamento, afecta todo. Y es lo que a muchas personas tal vez les está pasando, que tienen su experiencia con el Señor, pero hay algo dentro de ellos que ellos no han podido soltar. Entonces, en el caso suyo, ¿qué fue lo que le ayudó para poder soltar plenamente eso? Pues ahí pienso que hay heridas que a veces sanan superficialmente, cuando son muy profundas o cuando se han recibido como en una temprana edad, quedan como muy, uno no es como tan consciente, que al momento de ir a un encuentro a veces como que, sí, recuerdo algo, pero no todo, y por eso queda como la semilla. Dios lo que permitió a través de esa situación fue como abrir la herida y sacar de raíz. Dolió muchísimo, porque yo duré 3 días mal, o sea, muy mal, pero con mi papá como 2 meses que no le hablaba.
Y como que fue meterme con Dios en ese tiempo muchísimo, y creo que Dios empezó a ministrarme más como a la raíz, como a la profundidad, donde saco completamente todo eso, logro perdonar ya como plenamente a mi papá, pero conozco más a Dios como mi padre. Y ahí fue donde el Señor llenó ese vacío. Yo recuerdo que luego me voy a un encuentro de niños, y ahí fue donde Dios sanó completamente, porque a ese encuentro fui a enseñar. Yo era coordinador de Kids acá en Bogotá, y yo era el que iba al cargo de todo el encuentro, enseñándole a líderes grandes sobre el trabajo con niños. Ya no había quien ministrara la charla de familia, yo era el que ministraba todas las charlas, y llegó el momento de la charla de familia, y eso había sido como 2 meses después de esa situación con mi papá. Cuando estoy en el encuentro y tengo que dar la charla de familia, yo dije: Señor, yo no puedo dar esta charla, yo estoy muy herido con mi papá todavía, el dolor está fresco, Señor. Me metí a orar antes de la charla, me metí con Dios, le dije: Señor, yo solo soy un instrumento, pero Señor, yo no siento la autoridad ni el corazón para hacerlo. Pero algo de lo especial, que cuando uno trabaja con niños se vuelve uno más sensible como a la necesidad. Paso a ministrar, doy la charla y no puedo terminar de dar la charla, la voz se me quiebra. Lo que hago es que cierren los ojos y empiezo a ministrar. Y cuando empiezo a ministrar, era como Dios ministrándome a mí primero. Veo los niños, veo el dolor de ellos, y Dios me devuelve la película a la edad de ellos. Dice: ahí fue donde tú fuiste herido, ahí fue donde recibiste el dolor. Entonces yo lo siento mío, y el que más lloraba era yo en la ministración. Y entonces empecé a ministrar. Vas a recordar cuando tu papá le fue infiel a tu mamá y le pegaba y pasó esto, y yo empiezo a quebrarme. Los niños, todo el mundo empieza a llorar. Había alguien, recuerdo, que estaba grabando la charla y empieza a llorar también. Todos los guías se tiraron al piso a llorar. Todo el mundo estaba llorando, pero creo que el que más lloraba era yo. Y creo que Dios ese día, en ese encuentro, ministrando una charla de familia, sacó de raíz todo el dolor. Y después veo, pues los guías eran mayores que yo, era un encuentro de guías adultos que iban a aprender sobre el trabajo con niños. Y pues yo terminé como diciendo: wow, tremenda administración. Pero fui más ministrado, y creo que ahí fue donde Dios sacó totalmente eso. Fue como sacar todo el dolor, fue como confesarlo delante del Señor. Y ahí pienso que ahí mi vida se partió. Ya después iba a ministrar los encuentros, y la charla que más fluía era la de familia. Dios me empieza a dar compasión. Muchos de mis discípulos, por no decir que casi todos, no tuvieron papá o no tienen una buena relación con su papá, y muchos de ellos me empezaron a ver a mí como un papá. Y hasta el día de hoy muchos discípulos que llevan conmigo mucho tiempo, siempre como que los ha marcado en ellos ha sido eso. Me decían: usted es mi papá. Entonces como que fue Dios que sanó completamente eso, y poder como llevar a la gente. Sí, sí, eso estaba pensando yo. Yo no tengo como mi papá. Ella tuvo un problema con el papá, y yo cuando la vi en la célula le dije: no, yo siento un vacío de papá, 20 abrazos. Me daba el abrazo del padre en la célula. Y Fanny, experiencia que has tenido así, bueno, sobrenatural. Yo, cuando Julián estaba haciendo esas células, yo nunca, bueno, yo iba, pero a mí no me gustaba mucho. Yo estaba en ese momento como muy en el mundo, en la universidad, y empecé a asistir un tiempo a la iglesia, pero la verdad no quise soltar muchas cosas. Quise como dejar cosas en mí, estoy joven, no necesito todavía, y empecé a tener una relación sentimental en la universidad que me apartó completamente, y cambié, porque a veces uno conoce y se aparta, y lo que dice la Biblia de los 7 peores es verdad. O sea, a veces la gente no entiende que cuando uno se aparta, la presión que se siente y las ataduras son mucho más fuertes. Entonces yo estuve muy atada durante 2 años, fuerte en una relación, también tomaba, fumaba, tenía una vida muy desordenada, pero estaba muy vacía. Mis papás se habían acabado de separar, y yo no quería encontrarme con Julián y con la iglesia, porque yo decía: no, yo no quiero eso, yo siento que eso no es. Pero después pasaron tantas cosas y vino tanto quebrantamiento en mi área sentimental, fue tan marcada y tan fuerte. Yo decía: yo voy a repetir la historia de mis papás se separaron, entonces yo nunca voy a tener un hogar, yo nunca voy a tener un matrimonio. Y pasó un tiempo, y yo recuerdo que una noche le hice una oración al Señor después de pasar muchas situaciones. Le dije: Señor, yo no soy capaz de terminarle a esta persona con la que estoy, me siento demasiado atada a esta persona. Yo te pido que si tú tienes algo conmigo, tú hagas algo y esta persona me termine y esta relación se acabe, porque yo no la puedo acabar. Y hice esa oración, y a los 2 días
la persona me llama y dice, ¿sabes qué? Yo creo que esto no va para ningún lado, eso mejor dejemos así, terminemos y pues obviamente me dio duro porque estaba muy atada a él, pero yo entendí, Señor, esta es la oración que tú escuchaste, porque nadie se daba cuenta en mi casa, yo vivía sola, soledad, tristeza y todo eso, pero yo ponía una pantalla en mi casa que nadie se daba cuenta. Y esa noche hice esa oración, entonces dije, bueno, ahora sí voy a empezar a ir al Coliseo. En ese tiempo asistíamos al Coliseo y yo iba sola. Yo decía, yo no me quiero encontrar con Julián porque qué oso otra vez yo ahí a buscar al mismo grupo, y me iba sola hasta que ya le dije, lo llamé y le dije, mira, yo necesito un encuentro. Yo necesito volver a Dios. Dios ha restaurado mi vida y Dios necesito que Él me perdone. Entonces le dije, ¿cuándo hay un encuentro? Entonces empecé la preparación, él muy amablemente estuvo ahí consolidándome, muy juicioso. Sentía mucha compasión por esta alma. Y yo recuerdo que yo fui a ese encuentro y para mí el encuentro fue sobrenatural. Yo iba tan diferente a la primera vez que como que en la primera uno va como, bueno, sí, voy a ver qué pasa. Pero en ese encuentro yo recuerdo que yo me solté todo. Yo le dije, Señor, yo necesito que tú me hagas. Si tú tienes algo conmigo, si tú me puedes dar otra oportunidad, te pido que hagas algo. Yo recuerdo que en la charla de arrepentimiento, dieron la charla del arrepentimiento, y yo recuerdo que yo tuve un encuentro con el Padre. Yo no sé cuánto tiempo pasó, la verdad yo creo que la administración duraría 20 minutos, pero yo siento que pasé como unas 5 horas con él, donde él me perdonaba, donde él me limpiaba, donde él me sanaba, donde él me decía, yo desde hace mucho tiempo te escogí, yo estoy contigo, aunque tus padres, yo tengo un futuro contigo. Yo decía, guay, Dios, sí, tienes un futuro conmigo, a pesar de que yo te fallé, a pesar de que yo me aparté, porque eso era fuerte, yo sentía que no tenía una oportunidad más porque me había apartado. Yo decía, no, Julián nunca se apartó, nadie se apartó, soy yo la única que me aparté. Y a partir de ahí mi vida cambió en dos. Yo dejé absolutamente todo lo que me ligara a mi vida pasada, a ese mundo, a esas situaciones que yo vivía antes, y tuve una completa restauración y conocí a Dios como mi amado. Él llenó todos mis vacíos, lo conocí como mi Padre, Él restauró muchas cosas de mi familia. Y después de un tiempo, por eso era que a mí no me gustaba porque yo no estaba como buscando pareja, o sea, yo decía, no, yo quiero es al Señor, no a este Señor, sino al Señor de verdad. Pero ya después de un tiempo, bueno, ya me empezó a gustar, pero yo entendí que Dios había restaurado completamente y me había dado una oportunidad, y a veces mucha gente le falla al Señor y siente que ya no tiene más oportunidad, pero Dios es un Dios que da oportunidades y Dios es un Dios que redime el tiempo. Wow. Bueno, yo creo que también estamos redimiendo el tiempo. Pero vamos a hacer una oración por aquellos que están pasando por luchas, por dificultades, aún por vicios. Que el mismo Señor hoy sea el que corte toda maldición, toda atadura. Que, como dice la palabra, el mismo Señor vino para romper y deshacer todas las obras del diablo. Y yo creo que estos testimonios se convierten en una luz de esperanza para aquellos que sienten que no pueden salir de su situación. Dios puede obrar en las vidas de ellos. Voy a pedirles que por un momento pongan su mano en el corazón y eleven una oración al Señor. Yo los voy a guiar. Padre, hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Pido que tengas misericordia de mí y que me perdones todos mis pecados. Yo reconozco mis rebeliones, mis pecados, y me vuelvo a ti con todas las fuerzas de mi alma, e imploro que tú me des la experiencia del nuevo nacimiento. Yo te quiero conocer como mi Dios, ese Dios verdadero, como mi Señor, como mi Salvador y como mi restaurador. Gracias por creer en mí, por aceptarme y por perdonarme. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, si alguno de ustedes está enfermo, debe creer lo que dice la palabra, que Jesús en su cuerpo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, y por su herida, la herida que Jesús sufrió prácticamente en su crucifixión, fuimos nosotros
curados. Recordemos que Jesús en 7 ocasiones derramó sangre, y esos derramamientos de sangre fue para romper las maldiciones que adquirimos durante nuestra vida. Y si está un líder ahí al lado de ustedes que puede orar, si tiene aceite, poner un poquito de aceite en la frente de ellos, y vamos a declarar el milagro de sanidad. Padre, en este momento, con la autoridad que tú me has dado, aplico la sangre del Cordero de Dios sobre estas vidas que están enfermas. Decreto que la sangre de Jesús absorbe toda enfermedad, toda dolencia, la arranca de raíces, quitada de estas vidas, es llevada a la cruz, y todo es destruido en la cruz del Calvario. Sopla, Señor, aliento de vida y trae restauración a cada órgano y tejido lastimado. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias, Julián, Fanny. Gracias, Salvador. Gracias, Emily. Gracias, José Luis. Gracias, Fernando, por todos esos ramos. Gracias, Ruth Jimena. Y gracias a todos los de producción que nos están acompañando. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.